Hoy hablamos de cambios y, como te decía, dentro de las cosas tal vez, no sé si decir más extremas o más fuertes que uno puede cambiar, es del lugar donde uno vive, de país. Así es que lo invité a Horacio Escalada, que es amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, le damos la bienvenida al puchero misterioso de hoy. Horacio, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, te escucho perfecto. ¿Todo bien por acá, vos? Bueno, bien. Bueno, vamos a contar brevemente que con Horacio nos conocemos porque somos los dos veteranos de Malvinas y cada tanto nos vemos, a veces pasan años, a veces pasan meses, y en una reunión que tuvimos hace un tiempo, Horacio me cuenta que está viviendo en Canadá ya hace tiempo y dije, bueno, qué buen tema para charlar un rato en la radio, ¿no? Sobre lo que es vivir en otro lugar, con otro idioma, con otra idiosincrasia, con otras costumbres. Y bueno, justamente el tema de hoy es los cambios. ¿Vos te fuiste a Canadá, Horacio, en qué año? En el 1996. Bien. ¿Y desde aquel entonces estás viviendo en Canadá? Desde aquel entonces estoy viviendo en Canadá. Tengo un hijo que nació allá. Cuando me fui, mi hija tenía 2 años. Sí. Bien. Y ahora ya es una canadiense, tu hija. Sí, mi hija es más canadiense que mi hijo. Yo siempre digo eso al revés. Él nació allá, pero él es más argentino que mi hija. Bien. Bien, se adaptaron muy bien, que fue el mayor motivo por el cual emigré. Mi hija de 2 años, yo quería que tuviera un futuro, que tuviera algo diferente a lo que yo venía experimentando acá. Sí. Y bueno, nunca renegué ni rezongué de Argentina, todo lo contrario, se extraña mucho. Pero básicamente me fui a buscar un futuro distinto. Más bien. Para mis hijos que para mí. Bueno, me estoy tratando de poner un poco en época, ¿no? 96 era el segundo gobierno de Menem, la cosa se estaba poniendo complicada y vos te fuiste allá. Y bueno, ¿cómo fueron los primeros meses, los primeros años con el idioma, con el trabajo? Contanos un poco qué empezaste a hacer, cómo te fuiste acomodando. Bueno, con respecto a trabajo, yo me fui allá como emprendedor. Yo tenía un emprendimiento acá en ese momento relacionado con internet, que era algo bastante nuevo, y fui allá que económicamente me convenía más por los costos en su momento. Sí. No fue algo pensado, dio la casualidad que se dio así. Y yo tuve mi negocio por casi 5 años allá. Después empecé a hacer consultoría. Vos dijiste algo muy importante en la introducción, que es moverte a un lugar diferente, tenés que aprender todo de nuevo. Es como ser un bebé, tenés que aprender a caminar, tenés que aprender a hablar. Sí. Yo para el idioma era casi nulo, medio de los ponchazos que hablaba. Y bueno, me largué a la pileta y fueron años que costaron trabajo, pero había una decisión de ir para adelante. En ese momento yo estaba casado y con quien era mi esposa en ese momento teníamos esa idea de seguir y lograr lo que habíamos pretendido. Es muy importante que si uno va en pareja o en familia, que estén todos de acuerdo en la movida, si no las cosas se complican. ¿En qué ciudad vivís ahora? ¿En qué lugar estás de Canadá? Yo ahora vivo en una ciudad que se llama Oshawa, que es a unos 40 kilómetros al este de Toronto. Es un suburbio, digamos, como si fuera alguna ciudad de la provincia, digamos Quilmes. Bien. ¿Pudiste, por ejemplo, comprarte tu casa? ¿Alquilás? ¿Cómo es el tema de pronto de la vivienda allí? Bueno, el tema de la vivienda es piola porque existe mucho crédito. Cuando llegué allá, sí, una de las primeras cosas que hice fue comprar una casa, algo realmente que me llama mucho la atención, ir al banco con un papel que decía que era recién llegado a Canadá y te abrieron las puertas, abrieron cuentas, me dieron una hipoteca
en ese momento, y así fue como compré la primera casa. Bien. Y desde esa casa me mudé 3 o 4 veces y siempre usando el crédito, que es un crédito relativamente blando a lo que conocemos nosotros de intereses. Sí. Y más estando en una economía estable, es algo que te permite seguir creciendo. Estamos hablando, digamos, sin saber obviamente lo que ganás, porque no es la idea, pero podríamos decir que comprar la vivienda era el 20-25% de tus ingresos, para ponerlo así en un porcentaje, más o menos. Más o menos así, más o menos. Bien. Cuando compras una vivienda ya te requieren dar un pago anticipado más o menos del 15-20%. Y si sos una persona que compra por primera vez tu casa, se facilita un poco más porque ese porcentaje baja al 5%. Ajá. Ah. Que eso generalmente es para gente joven buscando la primera casa, se la hacen un poquito más fácil. ¿Cuáles podríamos decir, de acuerdo a vos, que ya conocés bastante, digamos, la idiosincrasia del canadiense, cuáles dirías que son las principales diferencias en la conducta, en la manera de pensar lo cotidiano que tienen con nosotros los argentinos? Que nosotros somos argentinos y ellos canadienses. No, bueno, pero digamos, ¿qué implica? No, yo creo que hay un tema de respeto y educación que marca una gran diferencia. Yo siempre hago este comentario: mi hijo nació allá, se educó allá, y cuando era chiquito íbamos en el auto y yo por ahí hacía alguna maniobra en la calle, y una de las primeras cosas que me preguntaba era si lo que había hecho era legal. De un chico de 6 años. O sea, se los educa de una manera muy de respetar al prójimo, de respetar las normas. Sí. Hay de todo, obviamente, lo mismo que en la política. La política allá seguro que hay corrupción, hay casos de corrupción, pero el tema es que si alguien es encontrado haciendo algo, las cosas funcionan. O lo echan o lo meten preso, depende de las condiciones. O sea que hay un alto respeto por la ley, podríamos decir, o un acatamiento, sí. Hay un alto acatamiento por la ley, y al mismo tiempo hay un alto poder de las entidades que aplican la ley a aplicarla, sin hacer diferencias, digamos. ¿Tus amigos de allá son algún latino, algún argentino, o ya tenés amigos canadienses? ¿Cómo es ese tema? Es una mezcla. Tengo amigos argentinos, amigos mexicanos. Mis mejores amigos son mexicanos, colombianos, canadienses. La mayoría de los amigos canadienses son gente que me ha quedado relación del tema laboral. Y claro. Hicimos una amistad. Sí. Pero sí, es variado. Hay reuniones como hacemos acá, asados, se hacen, digamos, por la noche tarde, los fines de semana. ¿Cómo es la vida social? Sí, hay reuniones, pero respecto a la vida social es un poco más acotada. Es que, por ejemplo, si vas a cenar a la casa de alguien, no te hablo de mis amigos directos que son latinos, que hacemos lo mismo que acá, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, si un canadiense me invita, culturalmente es normal decir, bueno, venía a comer, allá se cena tipo 5 o 6 de la tarde. Wow. Entonces, te invitan a cenar, llegas a la casa a 6 de la tarde, y por norma, tipo 9 de la noche se terminó, y cada uno se va a su casa y ya está. No hay sobremesa, no hay esa costumbre que tenemos acá de quedarte hasta las 1500. Los días allá, por las horas de sol, me refiero, ¿son más cortos lo que llamamos el día con la luz? Es decir, ¿influye un poco el tema, digamos, la ubicación en el mapa, que oscurezca antes? ¿Puede tener que ver con eso también? Puede que tenga algo que ver. En invierno los días son cortos. Hay pocas horas de luz. Te diría, sí. No sé, amanece tipo 8 o 9 de la mañana y oscurece a las 5 de la tarde. Algo así. Bien. Pero después el resto del año, verano, es un verano muy marcado. En la zona donde estoy yo, un verano muy marcado con temperaturas de 30, 32 grados.
Sí. No es tan extrema como más al norte de Canadá. Bueno, mira, pero sí puede ser un tema ese, del tema de que oscurezca, claro, que se hace. Y yo te digo, me acostumbré a ese ritmo de cenar temprano, y cada vez que viajo a Argentina me cuesta esperar hasta las 9, 10 de la noche, claro, a veces 11 de la noche para ir a cenar. Pero bueno, uno se va ayornando. ¿Y se comienza el día muy temprano? Por ejemplo, 7 de la mañana, 8 ya están todos trabajando, ¿algo así? No, generalmente el horario de oficina es de 9 a 5. Ah, de 9 a 5. De 9 a 5, sí. Mientras charlamos, te cuento que van llegando algunos WhatsApps. Algunos ya los leí, otros los voy a seguir leyendo. Llega acá uno muy divertido. Tenemos un oyente en Olavarría llamado El Perro que me manda unas fotos de unos lechoncitos. Justamente veníamos hablando un poco de los asados. ¿Hacen asado allá? ¿Vos hacés? El asado como hacemos nosotros no es conocido. Allá está lo que se dice el barbecue, sí, que es un asado en una parrilla a gas con tapa. Claro. Yo en todas las casas que he tenido me he hecho mi parrilla y hacía asado argentino con leña o carbón. Sí. Y era un poco el centro de atención de mis amigos canadienses. Claro. De alguna manera, vos siendo argentino, habiendo cambiado todas las cosas que cambiaste, adaptándote obviamente por una cuestión de convivencia, educación, ¿no es cierto? Uno, como dice el refrán, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. O sea, uno termina de alguna manera, bueno, haciendo lo mismo que lo que hacen las demás personas, mucho más en otro país. Vos, de alguna manera, tenés alguna, ¿cómo decirlo? ¿Reconocen en vos una impronta distinta por ser argentino? O sea, quiero ir al lado positivo del ser argentino. Digamos, no ir por el lado de que somos incumplidores, problemas de respeto a la ley, tal vez somos más de, no sé si de llegar tarde todos, pero como que el tema del horario no le damos tanta bola. ¿Vos has logrado que ellos reconozcan en vos que tenés algo distinto a otras personas? No sé si en tu trabajo, en lo social, ¿hay algo de eso? Siempre hay un reconocimiento. Canadá es un país muy abierto a la inmigración. Sí. Básicamente, si cierran la inmigración, la tasa de crecimiento cae. Entonces, es muy importante desde el punto de vista económico, inmigrantes. Entonces hay una cultura del inmigrante. Yo te diría que vos vas a una reunión y el 70%, si no es inmigrante, es hijo de inmigrantes. Bien. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que hay una aceptación a diferentes culturas, diferentes personas, diferentes maneras de pensar, pero yo siempre digo que cuando vos vas a otro país tenés que ajustarte a las normas de ese país, porque si no, si estás yendo a otro país y querés vivir como vivías en tu país, hay algo que está fallando. Los idiomas que se hablan en Canadá son inglés, francés, digamos, Inglés y francés. ¿Y sí, cómo venís con eso? ¿Ya estás súper aceitado en el idioma, en el inglés? ¿El francés es un poquito más complicado? ¿Lo hablan menos? ¿O lo hablan en algunos lugares, en otros no tanto? ¿Cómo es? Sí, francés es lenguaje oficial federal. O sea, en todo Canadá, francés e inglés, lenguaje oficial. Ajá. Pero el lenguaje hablado en casi todas las provincias, con excepción de Quebec, es el inglés. Dentro de cada provincia también hay pequeñas comunidades francoparlantes, sí, pero el francés es es la primera lengua oficial de Quebec. Vos vas a Quebec y siempre se te van a dirigir a vos en francés, todos hablan inglés también, claro, pero es como una pequeña Francia dentro de Canadá. Francés no hablo. Ajá. Intenté un par de veces aprenderlo, pero no, ya estoy pasado para esas cosas. Sí. Y el inglés, como te comenté, llegué casi sin hablar el idioma y lo fui aprendiendo a poco y bueno, estimo que me manejo bien porque hace 27 años que vengo haciendo negocios y trabajando en diferentes corporaciones. Perfecto, claro, ya lo tenés.
¿Me ¿Cómo es entiendes? el tema? El acento no lo perdés nunca. Yo por lo Claro. menos no lo voy a perder. ¿Cómo es el tema de los horarios? Tengo entendido que respetan mucho el tema de una cita, el horario, encontrarte Sí. con una persona a tal hora, tiene que ser esa hora exacta. ¿Es así? Sí, el tema de puntualidad es importante. Ajá. Es como una falta de respeto no ser puntual. Mirá. Y en el caso mío era algo que yo ya lo llevo en mí. Yo acá, cuando vivía antes en Argentina y el día de hoy, para mí la puntualidad es importante. Y el respeto de normas también siempre fue importante. Yo cuando llegué a Canadá fui de casualidad, de paseo, y a los 3 días de estar ahí estaba maravillado de las cosas que veía. Decía, no, esto no puede ser. Inclusive desde el punto de vista político. Sí. Yo siempre digo que Canadá es un país capitalista, pero es altamente socialista. O sea, tiene Claro. muchísimos beneficios sociales de la gente. Y gobierno que haya, sea de centro, de izquierda o de derecha, generalmente son más tendencia hacia el centro. Es decir, la derecha no hay extremos muy marcados. Bien. Y cualquiera sea el gobierno, el tema social es muy respetado. Y nunca se va a tocar. Por ejemplo, hablando del aspecto socialista, que yo sé que combinan los canadienses el capitalismo y el socialismo, algunos servicios están subsidiados. ¿Dónde ves, por ejemplo, la presencia de una mirada más social de la política hacia la población? No, los servicios no están subsidiados, los servicios son relativamente caros. Por ejemplo, son todos privados. Sí. El tema del transporte, por ejemplo, si es local, es responsabilidad del municipio y el municipio lo mantiene, pero Sí. te cobran como te cobran cualquier otro servicio. El tren en Ontario también es del gobierno. Sí. ¿Qué más? El tema... ¿La salud, por ejemplo? Salud es pública. Salud no pagás, con excepciones de dentista, que no tiene mucha cobertura, tiene la cobertura básica. Oculista, lo mismo, hay una cobertura muy básica. En esos dos casos tenés que tener un seguro adicional o pagar de tu bolsillo. Bien. Pero el resto, internarte, los hospitales son de primera, no pagas nada, te mandan, si necesitas fisioterapeuta, te lo mandan a tu casa. Mira. Desde ese punto está bien. Respecto a la educación que conocemos nosotros como primaria y secundaria, hay dos sistemas, gratuita, los dos son gratuitos, pero está el laico y el católico. Y cuando vos vas a pagar los impuestos, tenés que tomar la decisión hacia dónde van a ir tus impuestos dedicados a la educación, a uno o a otro. Entonces, dependiendo de esa elección es donde vos podés mandar a tus hijos. Por ejemplo, yo aportaba a la educación laica, mis hijos fueron a escuelas laicas. Bien. Y eso es primaria y secundaria, universidades privadas. ¿Y ese costo que vos destinás en impuestos es importante, es accesible? ¿Qué podrías decir? No te sabría decir, pero es un porcentaje mínimo de lo que pagás en forma impositiva. Bien. O sea, es un paquete de cosas que pagás por servicios municipales, porque la educación termina yendo a la región. La región sería como un partido. Bien, Dentro del partido hay muchas ciudades. Bueno, pero por lo que me contás, las cosas funcionan con bastante equilibrio, con armonía, o sea, vivís cómodo, estás, podríamos decir, contento por todo lo que me describís. Sí, vivís cómodo, podés planificar, vivís en una situación no muy estresante, sacando el tema de laboral o lo que fuere, pero el tema social no es un tema muy, muy estresante como se puede vivir en otro lado. Llegando al final de esta charla, una pregunta puntual sobre nuestra condición de veteranos de Malvinas. ¿Has tenido alguna posibilidad o algún, ¿cómo decirlo?, un vínculo en alguna reunión, algún canadiense, algún amigo, cuando saben que sos veterano? ¿Qué recibís del otro lado? ¿Qué feedback hay con este tema? ¿Les importa? ¿No?
¿Lo charlan? ¿Cómo están ellos con este asunto, por ejemplo? Depende, como acá, ¿viste? Hay gente que está al tanto, gente que no. Yo personalmente soy una persona que generalmente no saco el tema. Ajá, Gente muy, muy cercana a mí solamente saben que soy veterano, pero he tenido situaciones que surgió la conversación y surgió y lo primero que surge del individuo es respeto. mira, En Canadá hay un respeto muy, muy grande por el veterano, ellos participaron en muchas guerras. Y sí, en toda Norteamérica y en Europa el 11 de septiembre es lo que llaman el Día del Recuerdo, donde recuerdan a todos los veteranos, pero recuerdan desde el punto de vista del soldado, no desde el punto de vista de la guerra. claro, claro, claro. Eh, y bueno, es como un evento de una semana que todo el mundo está pendiente de eso. Y te voy a contar una cosa cortita y no te robo mucho tiempo. Sí, Algo raro que me pasó, raro, me sentí raro en su momento. Al año de haber llegado, hubo un tema policial que terminan matando a un policía y cuando lo velan al policía, era impresionante la cantidad de gente que había ido a ese velorio, porque había muerto un policía. claro. Y a mí me llamaba la atención, no entendía por qué, porque hay un respeto grande a la entidad también. Bueno, la verdad que ha sido un gusto enorme poder charlar con vos, y que nos diste toda esta información, yo creo, de una manera muy objetiva, muy amplia y profunda. Y por último, preguntarte, más allá de los amigos, los amores que tenés en Argentina, por supuesto, las reuniones con nosotros, con los veteranos, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina? Así, digamos, no sé, lugares, comidas, o sea, sacando el tema de las personas, que obviamente es muy fuerte, ¿qué es lo que más Ajá. extrañas? Y creo que le pusiste el punto a todas las IES. Es un tema cultural. O sea, si bien yo estoy en Canadá, me adapté a la cultura canadiense, nunca dejé de vivir la cultura argentina y eso es algo que se extraña. Claro, Yo crié a mis hijos como argentinos, viviendo en una sociedad canadiense. Mis dos hijos hablan el castellano perfecto, sí, conocen de la vida social y política argentina, le escuchan música argentina. Mi hijo, que es canadiense, le encanta la cumbia. mira, claro. ¿Cómo vivieron el Mundial, por ejemplo? Como locos, me imagino. Como loco, mucha pasión, sí. Qué bárbaro. Bueno, Horacio, la verdad que ha sido un gusto tenerte en la radio. Y bueno, ya nos veremos, vaya a saber cuándo. Y bueno, lo mejor para vos y tu familia. Y que seas muy feliz donde vayas, donde estés. Y que, bueno, que sigas teniendo una linda vida en Canadá o donde decidas estar en el futuro. Así será, te agradezco mucho la invitación y un gusto enorme. Horacio Escalada, veterano de Malvinas, que hace varios años se fue a vivir a Canadá y encontró su destino. Muy amable.